Bendiciones a todos aquellos que se vayan conectando. Voy a darle unos minutos para las personas que se vayan conectando. Podamos bendecirlo con una palabra, podamos bendecir a cada persona que esté ahí conectada. Lo que queremos, ¿verdad?, es traer una palabra de bendición. Queremos traer una palabra de refrigerio en medio de este tiempo. Queremos traer una palabra que pueda las personas, ¿verdad?, ser edificadas, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, es uno de los más que me gusta de la Biblia después de Jesús. Pues pienso no es mi favorito, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, una de las cosas que decía era que nos edifiquemos unos a otros. Y yo creo que a través de la palabra, de la exhortación, cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos podemos bendecir, nos podemos conectar, nos podemos edificar sobre todas las cosas. Así que saludo a mi hermano Christopher, papá, Dios te bendiga. Uptrend, bendiciones Natacha, te bendiga. Dios bendiga a todos los que, ¿verdad?, se vayan conectando. Habemos 4 personas ahora mismo y a todas aquellas personas que se conecten. Muchas bendiciones a todos. Y quiero compartir, ¿verdad?, una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Primera carta a Corintios, verso 6, verso 19. Muchas personas conocen acerca de este texto. Quiero que sean un poco pacientes si se quedan conectados para ir desarrollando lo que quiero traer. Quiero ir, ¿verdad?, al grano de lo que quiero compartirles, ¿sabes? Quiero desglosar algo bien importante que estamos viviendo, ¿verdad?, en este tiempo, y que yo quiero, pues, bendecir a cada uno de ustedes. Así que todo aquel que se conecte, todo aquel que se está conectando, muchas bendiciones. Así que la primera carta a los Corintios, el verso 19 del capítulo 6 dice de la siguiente manera, y como dije anteriormente, muchas personas lo conocen. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Voy a volver a leer eso. ¿O ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es de nosotros? Quiero compartir primero acerca de la vida de John G. Lake. No sé si mucha gente conoce acerca de John G. Lake, pero John G. Lake fue un hombre que estuvo para el 1908. Este hombre fue sanado de reumatoide y a la edad de los 22 años comienza a predicar el evangelio, comienza a tener encuentros con Jesucristo, y John G. Lake se casa. Pero lo impresionante de esto es que John G. Lake toma una decisión muy radical, y es que en el 1908 decide irse a Johannesburgo, a África. Él decide irse a estos lugares para poder predicar el evangelio, porque tenía un llamado de Dios. Dios le había otorgado un llamado y él quería predicar el año agradable del Señor en aquel lugar. Lo impresionante de esto es que el hombre era millonario, deja todo por Cristo, y el hombre tiene que ir en un crucero, podemos decirlo de esta manera, en un barco, con su familia, con sus hijos y con un equipo de ministerio, y llega a Johannesburgo, llega al África. Lo interesante es que cuando él llega a este lugar, este hombre se estaba encontrando con la peste negra. Este hombre se estaba encontrando con la peste bubónica. Para los que no saben, la peste bubónica o la peste negra mataba a las personas como el coronavirus. Fue más radical que el coronavirus, porque la peste negra hizo que más de 1 millón de personas murieran, ¿sabes? Literalmente, la peste negra o la peste bubónica, como mucha gente las conocen, fue más radical, fue más fuerte que lo que se llama el coronavirus hoy día. Pero, ¿qué sucede? Que este hombre llamado John G. Lake decide irse a África porque Dios lo envió. Escuche bien, porque Dios lo envió. Hay algo que yo digo, y es que la fe no se puede limitar, y el miedo paraliza nuestra fe. En medio de este tiempo nosotros no podemos tener miedo. En medio de este tiempo nosotros no podemos acobardarnos. En medio de este tiempo es cuando nosotros más tenemos que tener fe en lo que está escrito en la Escritura. No irresponsablemente hacer cosas, no. Escucha bien, anteriormente dije
que este hombre fue dirigido por Dios a irse al África cuando estaba la peste bubónica, dirigido por Dios. Ahora, usted tiene que tener una fe radical. Usted tiene que tener una fe puesta no en los hombres, no en pensamientos humanistas, no en lo que dijo fulano. Usted tiene que tener su fe en lo que está escrito y en lo que Dios diga y en lo que Dios le ministra a su vida. Ahora, el punto que yo quiero traer en estos momentos es que este hombre, cuando llega a este lugar, inmediatamente se reúnen 500 personas. Este hombre en un año levantó más de 100 iglesias. Pero lo impresionante es que habían ciertos científicos, habían ciertos médicos en aquel lugar que se impresionaban con la fe que tenía John G. Lake. Porque la gente decía, oye, ¿cómo es que tú te acercas a estas personas que tienen la peste negra? Él era uno de los que ayudaba a las personas a recoger los muertos de la peste negra. Estoy diciendo que la peste negra o la peste bubónica, lo que se están conectando ahora mismo, fue más radical y más fuerte que el coronavirus. Más de 1 millón de personas murió en aquel tiempo. Pero lo impresionante es que cuando este hombre va a estos lugares a recoger la gente, él no se ponía guantes. Él no se ponía traje, él no se ponía nada, porque, escuche bien, Dios lo había enviado a este lugar. Ahora, yo lo que quiero traerte es que tú tengas una fe sobrenatural, una fe puesta en lo que está escrito, una fe puesta en el Dios de la historia y el Dios que todavía sigue vigente al sol de hoy. Que ese es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Porque no podemos coger la Biblia en creerla en ayer y no creerla ahora. ¿Sabes? La Biblia es para tú creerla hoy, mañana y por la eternidad, por siempre, hasta que estaremos con el Señor, que no la vamos a usar más nada porque vamos a estar en el reino de los cielos. Pero lo interesante es que a este hombre le hicieron una prueba. Y cuando los médicos, estas personas comenzaron a hacerle pruebas a ver qué era lo que estaba sucediendo, porque este hombre no moría, porque la peste bubónica, la peste negra no mataba a este hombre llamado John G. Lake. ¿Saben lo que pasó? Que dicen que pusieron cierto efecto, no sé cómo describirlo, era algo de la enfermedad, del virus, de la peste bubónica en la mano de este hombre. Y lo impresionante es que cuando comienzan a estudiar lo que sucedía en la mano de este hombre, escuche bien, se desintegraba el virus en la mano de él. Los médicos quedaban sorprendidos. La gente se impresionaba y la gente decía, ¿qué es lo que pasa contigo? Que cuando el virus toca tu mano, inmediatamente comienza a desintegrarse. Y él le dijo, ¿sabes qué? Porque la ley de vida que habita en Cristo, habita en mí también. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y lo que tenemos que proclamar en estos momentos. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros, que Él fue crucificado por nosotros, que Él fue muerto por nosotros. Por lo tanto, si Jesucristo fue crucificado, si Jesucristo murió por nosotros y si Jesucristo resucitó de entre los muertos por nosotros, la ley de vida que está en Cristo y que habita en Cristo, habita en nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos aplicamos la Biblia. Conocemos la Biblia, pero a la hora de la realidad de entender, de comprender, de hacer la Biblia real en nosotros, no la hacemos. En el momento donde tenemos que entender y hacer la Biblia real, no la hacemos. Y es momento, y hoy vengo a decirte, que hagan la Biblia real. Que así como en John G. Lake, aquella peste bubónica, aquella peste negra, no pudo detenerlo, no lo pudo matar, eso puede hacer contigo. Pero tienes que creerlo. Porque si tú no crees que la Biblia es real, si tú no crees que Jesucristo resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y que su sangre te cubre, no va a suceder nada en tu vida. No va a haber algo sobrenatural sucediendo en ti. Los médicos se impresionaban en aquel momento con John G. Lake porque la gente decía, ¿cómo es que en este hombre el virus no le pasa nada? Se muere en la mano de él. La gente se sorprendía por lo que sucedía y era porque lo sobrenatural, el Espíritu Santo, si tú lo tienes, esto va a suceder con tu vida. Lo que tienes que hacer es lo siguiente: creer en el Señor Jesucristo, creer en la sangre de Jesucristo, creer en lo que dice la Escritura, creer en lo que Cristo tiene para con nosotros. Ahora, dice la historia que cuando John G. Lake seguía predicando en estos lugares, la unción de Dios que estaba sobre este hombre era tan sobrenatural que dice que en un momento tocó un árbol.
por lo cansado que estaba de ministrar por la gente que tenía la peste bubónica, la gente que tenía la peste negra, que estaba muriendo por este virus. Y la historia dice que él pegó las manos sobre un árbol y él dijo: todo aquel que venga y toque el árbol va a ser sano. Era porque el hombre estaba enfermo. Dice la historia que la gente comenzó a tocar el árbol. El hombre se fue. La gente comenzaba a tener sanidades, milagros. La gente comenzaban a sanarse de la peste bubónica. Comenzaban a sanarse de todo este tipo de cosas. Pero lo impresionante es que de momento llaman a este hombre y le dicen: hey, tienes que volver, porque la gente va a comenzar a levantarle un altar al árbol, porque están tocando el árbol y se están sanando. La unción de Dios no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite. Lo sobrenatural de Dios no tiene límite. Por lo tanto, el coronavirus Dios lo puede sanar. Ahora, usted tiene que estar con las medidas y ser responsable. No estoy diciendo que no lo haga. Usted tiene que ser responsable. Pero usted tiene que poner a Dios sobre todas las cosas primeramente para que esto ocurra en su vida. Yo no le tengo miedo al coronavirus. Yo sí, cumplo con los deberes y con los estándares. Hago todo como tiene que hacerse. Pero yo no le tengo miedo a eso. Porque las enfermedades provienen de Satanás. Las enfermedades provienen del infierno. El creador de las enfermedades se llama Satanás. Hay personas que quizás piensan: no, eso lo crearon en un laboratorio, o eso fue un virus que apareció. Lo que usted quiera creer. Pero esto sí usted lo tiene que creer. Y si lo cree, lo cree. Si no, pues no lo cree. Pero mi creencia es que las enfermedades provienen del infierno. Las enfermedades provienen de Satanás. Porque quien sana los cuerpos es Jesucristo. Y quien da enfermedades y quien procrea las enfermedades en el mundo se llama Satanás. Porque es el que quiere enfermar los cuerpos. Él es el que quiere hacer que la gente muera. Él es el que quiere hacer que la gente sea destruida. Él es el que quiere procrear virus sobre toda la faz de la tierra para que todo el mundo muera sin Cristo. Por lo tanto, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que estar sujetos a Cristo. Dice la Biblia: pongamos nuestros ojos sobre el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Yo no vengo a hablarte más nada. Yo te vengo a hablar de Jesucristo. Sé que el tema es casa, sé que el tema es hogares, pero algo quiero decirte: que establecemos nuestra fe sobre el Señor Jesucristo. Así como John G. Lake fue dirigido por Dios, fue a Johannesburgo, al África, y pudo ver lo sobrenatural de Dios manifestarse en su vida. Así nosotros tenemos que hacerlo. Así nosotros tenemos que creerlo. Así nosotros tenemos que estar agarrados y confiados de lo sobrenatural de Dios, de lo que dice la Escritura. Porque aquello que dice la Escritura es eterno. Aquello que dice la Escritura es real. Aquello que dice la Escritura es por siempre eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender lo siguiente: que aquello que le sucedió a John G. Lake y la peste bubónica o la peste negra no le hizo nada a este hombre, el coronavirus no nos va a hacer nada a nosotros. El coronavirus no nos va a tocar a nosotros. Siempre. Hello, para los que están conectados digan: pero mira que te está hablando. Escucha primero lo que dije anteriormente y ahora puedo abogar. Y voy a repetirlo. Tenemos que cumplir las leyes. Lavado de manos. Todo lo que tenemos que hacerlo. Pero, como dijo mi pastor, hay que quitarle la corona al coronavirus y entregársela al quien se la merece, que es Jesucristo. Quitámosle la corona al coronavirus y entreguémoselas al Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que está sentado a la diestra del Padre, el que venció la muerte, el que venció al infierno, el que tiene un reino sempiterno, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vamos a hacer que hablar de esto de las casas, perdóname que me haya, desviado un poco acerca de lo que es la fe, pero hay algo que quiero hablarle a aquel que es pueblo de Dios y aquel que se va a integrar en el pueblo de Dios. Perdónenme, ¿verdad? Pero aquellos que también que se van a integrar al cuerpo de Cristo, por fe lo hacemos y por fe lo decimos. Algo que quiero decirle, y es que la iglesia, aunque no se está reuniendo en el templo, estructural hablando, la iglesia está viva. La iglesia está activa, la iglesia está moviéndose. Hay algo que quiero decirte: me encanta y me fascina el apóstol Pablo. Y te voy a decir algo: el apóstol Pablo dijo lo siguiente, que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
El apóstol Pablo dijo eso en la escritura, que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Nos reunimos, no es que estoy diciendo que no nos vamos a reunir en el templo, no. Pero Pablo en aquel momento, en el contexto, está dando una enseñanza a aquellas personas para que puedan entender que ya Dios no habita dentro de los templos, sino que Dios habita dentro de ti y dentro de mí. Que tenemos un Dios sobrenatural que tiene la capacidad a través del Espíritu Santo de entrar dentro de un ser humano. Que así como los demonios entran dentro de un cuerpo, así el Espíritu Santo entra dentro del cuerpo de un ser humano. Y ahora nosotros somos el templo, nosotros somos aquella vasija o aquel vaso, como usted lo quiera llamar, donde viene el Espíritu de Dios a habitar dentro de nosotros. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 2, verso 2, me doy cuenta de algo. Y es que la manifestación del Espíritu Santo ocurre dentro de una casa. Ahora no estoy hablando casa de cuerpo, estoy hablando de una casa, de un hogar. Y el cuerpo sí es el templo del Espíritu Santo, pero dentro de las casas nos damos cuenta a través de la Escritura, cuando seguimos leyendo la Escritura, nos damos cuenta que el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales aún fuera de los templos. Lo que pasa es que a veces tenemos centralizado que tenemos que ir al templo porque es donde Dios se manifiesta. Tenemos que ir al templo, tenemos que congregarnos. Cuando pase todo esto, vamos al templo a congregarnos. Pero algo no se nos puede olvidar, que aunque estamos fuera del templo, la manifestación, el poder y el avance del evangelio no se va a detener. El avance del evangelio todavía sigue, porque el avance del evangelio no depende de que los templos estén abiertos. El avance del evangelio depende de nosotros, de los hijos de Dios, y cómo la manifestación y cómo nosotros estamos dedicándole un altar a Dios dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que la manifestación de Pentecostés vino ellos estando en una casa. La manifestación del Espíritu Santo vino la primera vez sobre los 120 aproximadamente, sobre una casa. No vino sobre un templo. No vino sobre un templo, vino sobre los apóstoles y sobre aquellos que estaban persiguiendo a Jesús y que querían la promesa del Espíritu Santo cuando ellos estaban en una casa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros tenemos que entender que no dependemos de un templo. Nosotros no dependemos de estar metidos en las cuatro paredes como muchos dicen. Nosotros no dependemos de estar congregándonos en un templo. Vuelvo y repito, no es que estoy diciendo que no nos vayamos a congregar. No estoy diciendo que no vayamos al templo a congregarnos. Hay que congregarnos. Lo que estoy diciendo es que la manifestación del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo y el avance del Espíritu Santo no depende del templo. Depende de nosotros y del altar que le hemos dedicado a Dios. Nuestra casa será llamada casa de oración. Por lo tanto, tenemos que entender algo, y es que nosotros, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que la manifestación de Dios se mueve dentro de los hogares. Durante este tiempo que estamos encerrados, vamos a pedirle a Dios experiencias nuevas. Durante este tiempo que estamos encerrados, vamos a aumentar nuestra oración. Durante este tiempo que estamos encerrados, vamos a pedirle a Dios mayores experiencias, mayores manifestaciones, dones del Espíritu Santo, capacidad del Espíritu Santo, revelación en la palabra a través del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios a que Él se manifieste a través de nosotros en nuestros hogares. Ahora, cuando nos vamos a Hechos capítulo 9, verso 37, ocurre un milagro. Una mujer llamada Dorcas muere, está en la sala, llaman al apóstol Pedro. El apóstol Pedro llega a esta casa y cuando llega, dice que inmediatamente comenzó a orar. Cuando este hombre comienza a orar, se levanta y le dice a Dorcas: Dorcas, levántate. Eso está en Hechos capítulo 9, verso 37. ¿Y qué sucedió? Dorcas se levantó. Ya estamos viendo manifestación del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Que ahí estaban las lenguas, estaba el poder, el dunamis de Dios metido dentro de una casa. Y segundo, estamos viendo un milagro sobrenatural, una mujer resucitando dentro de una casa. No porque no estamos dentro del templo le tenemos que poner límites a Dios.
Como dije anteriormente, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios se manifiesta dentro del templo porque tú y yo estamos dentro del templo. Porque si nosotros no estamos dentro del templo, Dios no se va a manifestar. Porque ahí no hay nadie. Porque el templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Por lo tanto, cuando estamos dentro del templo, Dios se manifiesta a través de nosotros. Y Dios se manifiesta en el templo porque tú y yo estamos dentro del templo. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos dentro del templo, Dios nos está manifestando. Porque los seres humanos, los templos vivientes, los templos donde el Espíritu Santo habita, no están dentro del templo. Por lo tanto, nuestra casa, nosotros estamos ahí. Y como nosotros estamos ahí, el Espíritu Santo y Dios se está moviendo dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque tú y yo, que somos el templo del Espíritu Santo, estamos en este lugar, en nuestra casa, y el Espíritu de Dios se está manifestando. Primero, Hechos capítulo 2, manifestación del Espíritu Santo por primera vez, o no por primera vez, pero sobre aquellos que no eran reyes, profetas y sacerdotes. Por primera vez, Joel capítulo 2 se cumple en Hechos capítulo 2 y se cumple sobre una casa. Sobre una casa. Hechos capítulo 9, el verso que le acabo de explicar. Dorca, un milagro dentro de una casa, una resurrección de muertos, algo que no vemos en común y que Jesús nos manda. Jesús nos manda a nosotros a orar por los muertos. Lo que pasa es que nosotros no nos atrevemos. Bueno, si me mandan a orar, yo oro. Pero hay que orar por los muertos porque Jesucristo lo dice en los evangelios. Y el segundo punto es el Espíritu Santo obrando dentro de un hogar, dentro de una casa. Punto número 3, Hechos capítulo 10, verso 49. El apóstol Pablo, como todos conocemos, tiene en estos momentos una éxtasis, tiene una visión. No quiere comer carne, come carne. Y luego de todo este trajín, el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio. Para Pedro llegar a la casa de Cornelio, esto era inmundo. Él no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Pedro era judío. Por lo tanto, Pedro no podía llegar a la casa de Cornelio porque Cornelio no era judío. Y para él esto era abominable. Pero el Espíritu Santo le está dando una enseñanza. Pero no voy a desviarme porque estoy hablando de las casas. Eso es otro tema. Pero cuando llega a la casa, esta gente que estaban con Cornelio, porque era un grupo, le dice a Pedro, quiero que nos hables de la palabra. Cuando Pedro comienza a hablar de la palabra, ¿sabes qué sucedió? Hubo una manifestación del Espíritu Santo y hubo un arrepentimiento sobre Cornelio y sobre todos los que estaban allí. Y Pedro dijo, ¿qué hay de esta gente que impide a que yo los bautice? Y los bautizaron. Pero ¿dónde ocurrió? Dentro de una casa. Llenura del Espíritu Santo. Milagros sobrenaturales dentro de una casa. Y arrepentimiento dentro de una casa. 3 puntos importantes por los cuales nosotros, la iglesia, nos tenemos que mover y nos movemos. Arrepentimiento, milagros y llenura del Espíritu Santo. Algo que la iglesia debe siempre manifestar. Una iglesia que no manifiesta esto es una iglesia que está, lo voy a decir, muerta. La iglesia de Jesucristo en este tiempo, desde que Jesucristo murió hasta el sol de hoy, tiene que manifestar esto. Arrepentimiento, llenura del Espíritu Santo y milagros. Es una iglesia que está produciendo. Es una iglesia que se está moviendo en lo sobrenatural. Es una iglesia que se está moviendo en la voluntad de Dios. No porque yo lo digo, es porque se está moviendo en lo que la Escritura dice. Por lo tanto, vemos 3 puntos bien importantes que nosotros como creyentes tenemos que seguir, que suceden dentro de una casa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque no estemos en el templo, la manifestación, el poder, el dunamis, lo sobrenatural de Dios se sigue moviendo a nuestro favor. No piense que como ya no estamos en el templo, lo sobrenatural de Dios no nos va a seguir. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice lo que cuando estás en el templo, dice cuando creas
No dice cuando estés en el templo, dice cuando creas. Por lo tanto, lo importante de este tiempo, en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, es creer lo que la Escritura dice. Es creer lo que Jesús dijo. Es creer lo que el apóstol Pablo dice. Es creer lo que las sagradas Escrituras dicen. Es creer lo que Dios dice. El Salmo 91 dice, ninguna plaga, ninguna tocará tu morada. Por lo tanto, tenemos que creer lo que la Escritura dice. Tenemos que creer y hacer vigente en nuestras vidas lo que la Biblia dice para nosotros. Por lo tanto, ahora termino con otro punto, 2 puntos más y finalizo. Leí ahorita 1 Corintios capítulo 6, verso 19, y es cuando habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo. Sé que he hablado de esto, pero tenemos que entender, y vuelvo y lo repito, ya es la tercera vez que lo voy a decir, para, valga la redundancia, para los que no han escuchado. Y es que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Había dicho que Dios habita dentro del templo cuando tú y yo estamos, porque el templo activo ahora mismo y que el Espíritu Santo habita y se manifiesta es a través de ti, de mí. Por lo tanto, Pablo dice que tú y yo somos un templo. Tú y yo somos esa vasija donde el Espíritu de Dios viene a habitar. Tú y yo somos esa vasija, somos ese templo, somos ese vaso donde tú vas a derramar esa agua. Tú y yo somos esas personas donde el Espíritu de Dios viene a morar. Tú y yo somos eso. Y qué lindo es saber que un Dios tan grande, un Dios que creó el universo, un Dios que creó el cosmos, un Dios que creó todo lo que tú te puedas imaginar, un bebé dentro del vientre de una madre, ahí. Y ese Dios fue el que nos creó a nosotros. Fue ese Dios quien nos dio a nosotros la vida. Y ese Dios habita dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender lo siguiente, que el apóstol Pablo nos está compartiendo este pensamiento y nos está diciendo a nosotros que tú y yo no necesitamos de un templo para vivir el evangelio. Tú y yo no necesitamos del templo para vivir del cristianismo. Ojo, tenemos que congregarnos. Ojo, tenemos que ir a la iglesia, al templo. Le digo iglesia porque lo conocemos así. Iglesia, el templo. Ojo, no estoy diciendo que no. Pero para tener conexión, para tener la unción, para tener una relación, tenemos que estar conectados con Dios. Porque hay muchas personas que van al templo pero no están conectadas. Por lo tanto, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Jesús le dijo, hipócritas, ustedes lo que son sepulcros blanqueados. Su corazón está lejos de mí. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso creo que este tiempo es bueno para que nosotros volvamos al corazón de Dios, para que con nuestras bocas confesamos a Dios, pero también con nuestro corazón podamos confesar a Dios, para que con nuestra boca lo confesemos, pero con nuestro corazón también, para que podamos intimar con Dios, para que podamos estar cerca del Espíritu Santo, para que podamos estar cerca de Dios, para que podamos estar cerca de Él, porque pensamos que no vamos a estar cerca de Él. Sí, podemos ir al templo, pero por ir al templo, esto no quiere decir que estamos cerca de Dios, de que nuestra alma es salva. Estar dentro del templo no nos garantiza a nosotros la salvación, no nos garantiza a nosotros que estamos haciendo las cosas bien, no nos garantiza a nosotros de que somos llamados por Dios y de que somos escogidos por Dios y que somos una nación santa. Lo que nos garantiza a nosotros es que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que tengamos una relación con el Espíritu Santo directamente. Ahora, vuelvo y repito, no es que no vaya a la iglesia luego de este tiempo. Tienes que ir a la iglesia porque la Biblia habla que hay que congregarnos. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que en el medio de este tiempo traer una conexión. Tenemos que tener una conexión con el Espíritu Santo. Antes de estar en las redes, antes de publicar algo, antes de usar muchas otras cosas, este tiempo es para reflexionar a la iglesia. Este tiempo es para convertir tu casa en una casa de oración. Es para convertir tu casa en un altar. Es para convertir a tu casa un altar para que se pueda avivar el fuego del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Este es el mensaje. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que me impresiona es que cuando leo un poco de historia y algo que está pasando con la iglesia de hoy día, la iglesia número 9 en el mundo,
más perseguida es Irán. Irán es la iglesia que, número 9, que está siendo más perseguida en el mundo. ¿Qué quiero traerte con esto? Que Irán, siendo la iglesia más perseguida en el mundo, una de las iglesias, está número 9, top 10, matan a los cristianos, los meten presos, queman los templos, bombardean a las personas. ¿Qué no hacen en Irán? El punto es el siguiente, que aunque esta gente están siendo perseguida, es una de las iglesias, o puedo decir que es la mayor iglesia perseguida con mayor crecimiento en el mundo. Y tú me dices, Hansel, ¿dónde se reúnen? ¿Tú sabes dónde se reúnen esta gente? En las casas. ¿Y tú sabes cómo se van a reunir ellos? ¿Cómo hacen para reunirse? Hay que orar. Y que el Espíritu Santo dirija dónde es la casa que nosotros nos vamos a reunir. Porque si se enteran que nosotros nos estamos reuniendo en una casa y vamos a esa casa y es la equivocada, nos van a matar o nos van a meter presos. Son más de 5 años de preso. No son un año, unos meses, son años de preso. Porque en Irán la religión principal es el Islam. Pero el Islam radical, que son los chiítas, y ellos siguen la ley que se llama la Sharia. Y la Sharia, tú tienes que seguir al pie de la letra lo que dice el Corán, lo que dice Alá y lo que dice el profeta Mohammed. Y si tú no sigues al pie de la letra lo que ellos están diciendo, tú eres un rebelde. Tú no estás haciendo lo que ellos dicen. Y para colmo, no solamente te persigue la iglesia, o sea, la iglesia del Corán, ellos, los musulmanes. Te persigue el gobierno. Te persigue tu familia. Te persigue la sociedad. Te persigue el gobierno. Te persigue la familia. Te persigue la sociedad. Y que no se te olvide que te persiguen los musulmanes. Pero es la iglesia de persecución con mayor crecimiento en el mundo. ¿Dónde se congregan? En las casas. ¿Dónde se congregan? Escondidos. ¿Dónde se congregan? En cuevas. ¿Dónde se congregan? Escondidos. No estoy diciendo que ahora nosotros no nos vamos a congregar, no. Pero este tiempo tenemos que utilizarlo para avivar el fuego de Dios. Este tiempo tenemos que utilizarlo para acercarnos más a Dios. Este tiempo tenemos que utilizarlo para hacer la iglesia crecer. Este tiempo tenemos que utilizarlo para hacer la iglesia que se ensanche. Este tiempo tenemos que utilizarlo para seguir creciendo y para que el evangelio siga avanzando. No por lo que está pasando quiere decir que el evangelio se va a detener. Reprendo a Satanás, reprendo a los demonios, reprendo todos los pensamientos que puedas tener, porque en medio de este tiempo es donde la iglesia tiene que avanzar. Las mayores persecuciones han hecho que ocurran los mayores avivamientos. Irán, número 9, pero está creciendo. Ahora mismo había leído algo por el coronavirus en Irán. 54,000 presos en Irán. 54,000 presos en Irán han sido soltados. Obviamente, no es que están soltados y lo soltaron y ya, no. Lo soltaron por una fianza, por un tiempo, por el coronavirus. 54,000. Una noticia que leí es de ayer o antes de ayer. Pero el detalle es el siguiente. Que de esos 54,000, ¿usted sabe cuántos cristianos salieron de esos 54,000? 6 nada más. Hay miles presos cristianos, pero solamente 6 salieron. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente dejaron salir a 54,000, sí. Pero fueron los que tenían 5 años o menos de condena. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los otros cristianos que están presos en Irán por causa del evangelio es porque tienen más de 5 años de preso. Simplemente por creer en el Señor Jesucristo. Simplemente porque lo han cogido escondidos en sitios, en cuevas o en las casas, proclamando que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender lo siguiente, que aunque haya persecución, aunque los templos hayan cerrado, la iglesia
sigue avanzando, no te detengas. Es momento de orar más, es momento de tener más intimidad, es momento de acercarse más a Dios, es momento de ir más hacia Dios. Aunque la gente te critique, aunque la gente te señale, aunque la gente diga, estás en un tiempo profético y piensas que ahora vas a buscar a Dios, eres un hipócrita. Aunque Satanás ponga pensamientos en ti, es momento de que sigas a Dios. Aunque el enemigo ponga pensamientos en ti, aquellos que están apartados y me están escuchando y piensan y dicen, pero es que llevo tiempo que no busco a Dios, llevo tanto tiempo que no me acerco a Él, ahora que está pasando esto me voy a acercar a Dios. Es momento de que te acerques a Dios, no importa lo que está pasando, es momento de que te actives, es momento de que te acerques a Dios, porque pronto el Rey de Reyes vendrá, el Señor de Señores vendrá. Por lo tanto, aunque te sientas hipócrita, aunque pienses, mira, porque yo voy a buscar de Dios, si yo nunca he buscado de Dios y ahora voy a buscar y quizás busque ahora y después me aparte, busca. Porque ni yo ni nadie somos jueces para juzgarte. Ni yo ni nadie puede señalarte. Ni yo ni nadie puede decirte, ahora vas a buscar de Dios. Ni yo ni nadie puede decirte a ti sobre esta tierra que cuando es el tiempo verdadero de buscar de Dios. Si en tu corazón sientes buscar de Dios, es tiempo de que busques de Dios. Si en tu corazón sientes acercarte al altar, acercarte a Dios, arrodillarte donde está, arrodíllate y busca a Dios. No dependa de la gente. No importa que la gente te señale, no importa que la gente te critique, no importa que la gente venga a hablar de ti y decir que eres un hipócrita, que estás en la iglesia y después te sales, no importa, busca a Dios, porque es momento de acercarnos a Dios, es momento de humillarnos, es momento de que nosotros busquemos a Dios, porque estamos viendo las señales del fin. Hansel, pero para el 1908, cuando empezaste con John Gilley, hubo la peste bubónica y murieron millones de personas. Ahora mismo no han muerto millones de personas. Olvídate de eso. Es tiempo de buscar de Dios. Porque cuando nos metemos en nuestra mente eso, somos personas que no vamos a buscar. Por lo tanto, es tiempo de buscar. Porque lo que estamos viendo, el panorama, lo que estamos viendo en estos momentos mundialmente, es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Por eso es momento de que tú y de que yo nos acercamos al Rey de Reyes. Es momento de que tú y que yo, ahí donde estamos, oye, no tienes que estar en un templo. Tú no tienes que estar en un templo para aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Tú no tienes que estar en un templo para tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tú no tienes que estar en un templo para tú ver la manifestación de Dios. Si yo te cuento, las mayores manifestaciones del poder de Dios las he visto fuera de los templos. La primera vez que yo vi una persona siendo libre de un demonio, y aquí hay alguien que se conectó, que estaba conmigo ese día. ¿Sabes qué pasó? Eso fue en una casa. Fue en el balcón de la casa al frente. No fue en el templo, fue en una casa. Las mayores manifestaciones del Espíritu Santo, gente endemoniada, gente endiablada, gente parada en la pared literalmente, endemoniada, agarrada así para atrás. Yo las he visto dentro de las casas, no dentro de los templos. Porque Dios no se limita a eso, porque Dios habita dentro de ti. Dios habita dentro de ti. Dios anhela habitar dentro de ti. Dios anhela usarte con lo sobrenatural. Dios anhela que tú seas hijo de Él. Dios anhela que tú estés cerca de Él. Y yo recuerdo cuando estoy con este amigo mío que está ahí, Samuel Lacén, Samito, mi mejor amigo en Cristo. Cuando yo estoy con Samito, que llego a este lugar, que veo a este varón, como unos 5 pies más o menos, para no exagerar, más o menos 5 o 6 pies, estaba un poquito despegado. Que yo comienzo a orar por este muchacho, de lejos, cayó al suelo. ¡Pah! Cuando cae al suelo, comienzo a orar por él. Pero antes de eso, me comenzó a hablar unas lenguas bien raras, demoníacas. Hablándome unas lenguas bien raras. Pero llorando en el Espíritu, llorando en el Espíritu, llorando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo hizo libre en ese momento. Cayó al piso, comenzó a revolcarse, oramos por él. Y el hombre fue libre en ese momento. Y cuando terminamos dice, yo escucho una voz que todos los días me dice, mátate. Mátate. Y antes de eso yo le estaba reprendiendo en el piso un espíritu de suicidio. Para los que no creen en espíritu de suicidio. Porque hay gente que no cree en los espíritus. Hay gente que no cree que hay espíritu de suicidio, espíritu de borracho, espíritu de lascivia, espíritu de fornicación, espíritu de mentira. Antes de yo
que él me dijera eso, yo le puse las manos y yo le estaba reprendiendo un espíritu de suicidio. Y después él me dice que él estaba escuchando y que escuchaba una voz que le decía que se suicidara todas las noches. Y yo le estaba reprendiendo en el piso un espíritu de suicidio. Yo sé que alguien que me está escuchando en estos momentos, esto es para él. Esto es para alguien que está pasando por esto también. Hay mucha gente que pasa por esto. Yo no voy a profetizar aquí. Pero si yo estoy hablando esto, no es casualidad. Porque cuando uno habla de Dios, cuando uno habla de las cosas de Dios, no es casualidad cuando tú te conectas y escuchas esto. Porque hay mucha gente. Pueden haber 300 personas y yo puedo decir, ¿hay alguien aquí que esto es para él? Pues claro, hay 300 personas, ahora mismo hay 18. Ojo, porque lo aclaro, porque yo soy así bien celoso con esto. Pero yo sé que hay alguien que esto es para él. Porque si está aquí y lo está escuchando, es porque Dios quiere hablarte, porque Dios quiere liberarte, porque Dios quiere cambiar tu vida, porque Dios sabe que tú necesitabas esto. Usted no sabe cuánta lucha yo tuve para hacer este video. Yo no hacía video hace tiempo. Y lo estoy haciendo porque es necesario. Y más en medio de este tiempo, tanto caos, la gente sin esperanza, la gente necesita escucharle a Dios, la gente necesita volver a Dios, la gente necesita escuchar palabra, la gente necesita escuchar el escrito está, el así dice el Señor. Por eso lo hago, porque si yo no lo hubiera escuchado, Por eso hago estas cosas, peleando conmigo mismo. Porque quiero que la gente pueda entender de que Cristo es la solución, de que Cristo es el Señor, de que Cristo puede liberarte, de que Cristo quiere hacerte feliz, de que Cristo quiere hacerte sonreír, de que Cristo es la verdadera felicidad en esta tierra. Es Cristo, no hay más nadie. Recuerdo a otra persona endemoniada, me llaman, llego a la casa. Cuando llego a la casa, la persona endemoniada, comienzo a reprender. La persona trepa en la pared, así en la espalda. Comienzo a reprenderle. Ese cuerpo estaba con mi esposa se tira al piso y yo comienzo a orar. No fue con miedo, a orar ahí, a gemir en el espíritu. Y yo comienzo a reprender. Y cuando comienzo a reprender a esta persona, la persona comienza a querer darme. La persona comienza a querer forcejearme y a querer tirarme puño. Y la persona no podía tocarme. La persona trataba de darme y la persona era como si algo espiritual no podía tocarme. Y tú sabes que yo me reía, pero no era de gracia. Era algo como, yo no te puedo explicar. Y la persona queriendo darme y no podía. Y yo comencé a hablarle en otras lenguas. Y mientras comencé a hablar otras lenguas, la persona de su casa comenzó a sacarme un montón de tipos de cosas negativas. O sea, cuando digo negativa, estoy hablando de droga por ir para abajo. Y yo lo cogí, lo puse en una bolsa y lo boté. Me deshice de él. La persona endemoniada después fue libre. La persona ahora mismo le sirve a Cristo. Y el que les conté anteriormente, en ese momento, 2 semanas después, irreconocible. Sirviéndole a Cristo. Ahora mismo no está sirviéndole, pero estuvo sirviéndole a Cristo. Pero yo sé que va a venir también. En nombre de Jesús lo confiamos. Porque tengo contacto con esa persona. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que la manifestación de Dios no se limita al templo. Que como ya no voy al templo no puedo sentir la presencia. Que como ya no voy al templo no puedo ver lo sobrenatural. Que como no voy al templo, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Sabes qué? Este es el mayor momento para que tu vida espiritual despegue como un cohete. Este es el mayor momento para que tu vida espiritual explote. Este es el mayor momento para que tu vida espiritual tenga encuentros con Cristo. Para que tu vida espiritual tenga encuentros sobrenaturales con el Dios vivo. Este es el momento donde estamos encerrados, momento donde tenemos tiempo de más, no para estar metido en Facebook, no para estar metido en Instagram, no para estar metido en cualquier otro tipo de redes sociales. Es tiempo de estar cercanos a Dios.
humillados a Dios, cerca del Eterno, cerca del Dios vivo. Este es el momento donde nosotros tenemos que acercarnos al Dios Todopoderoso. Este es el momento donde nosotros tenemos que crear un ambiente de adoración, un ambiente de altar, un ambiente donde la presencia del Dios vivo esté en nuestro hogar, porque ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita dentro de ti. Dios habita dentro de mí. Y ese Dios que habita dentro de ti y ese Dios que habita dentro de mí desea que esta iglesia siga creciendo en Puerto Rico y en el mundo entero. Nada ni nadie detendrá al Dios viviente. Nada ni nadie podrá detener el avance del evangelio. Nada ni nadie podrá detener lo que Cristo hará sobre la faz de la tierra. Nada ni nadie, ningún gobierno, ningún ejército, nadie podrá detener lo que Cristo hará sobre la faz de la tierra y lo que Cristo va a seguir haciendo y está haciendo sobre la faz de la tierra. Nada ni nadie lo detendrá. Porque el avance del reino no depende del templo. El avance del reino no depende de estar congregándonos. El avance del reino depende de ti, de mí, de la relación que tengamos con Dios. Ojo, vuelvo y repito. No es que no te vayas a congregar. Hay que congregarnos. Para aquellos que no se quieren congregar, hay que congregarnos. Hay que ir al templo, hay que congregarnos. Pero esta situación que estamos pasando es para acercarnos más al Eterno. Es para acercarnos más a Dios. Es para tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Si te sentías alejado de Dios, es momento de acercarte a Dios. Si te sentías un poco distraído, es momento de no distraerte. Es momento de acercarte al Dios eterno. Es momento de tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Es momento de que la casa tuya, de tu templo, de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, estar acercado a Dios. Es momento de que tus pensamientos, tu vida, todo lo que tú eres comience a estar alineado a los planes de Dios. Comience a estar alineado a lo eterno. Comience a estar alineado a lo que Dios quiere hacer contigo. Es momento de acercarnos a Dios. Irán, lo vuelvo y lo repito y con esto voy a terminar. Iglesia número 9 más perseguida en el mundo. Es que esto me choca la mente, esto me vuela la mente. La iglesia número 9 más perseguida en el mundo. Y es la iglesia con más avance dentro del reino de Dios. Nada los detiene. Y si a ellos nada los detiene, ¿alguien nos va a detener a nosotros? Ellos son especiales, los dirán. No. Ellos tienen a Cristo y nosotros tenemos a Cristo también. Pero son gente que aman a Dios, gente que dan su vida por la obra, gente que no le importa lo que está pasando, van a dar su vida por el evangelio. Habrá personas que dan su vida por el evangelio. Habrá personas aquí que están dispuestos a entregar su vida por este santo evangelio. Yo no vengo a estar aquí profetizándote, a estar dándote palabras de adivino, a estar soltándote una palabra profética, a estar soltándote algo para que tú te emociones. No. Aquí yo te hablo palabra. Aquí yo te hablo sana doctrina. Y no te estoy hablando de pantalla, no te estoy hablando de pantalón, yo no te estoy hablando de nada de eso. Yo te estoy hablando escritura. Habrá personas que están dispuestas a dar su vida por el evangelio de Cristo. Somos muy pocos los que queremos dar nuestra vida por Jesucristo. Y ¿sabes qué? La Biblia habla que bienaventurados aquellos que son perseguidos. No te estoy hablando de perseguidos porque fulano de tal habló mal de ti o te tiró algo por Facebook o te dijo algo. No. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que pasa persecución por el evangelio de Jesucristo. Gente que pasa persecución por este evangelio. Gente que es vituperada. Gente que puede hablar ante gente importante y son rechazadas por este evangelio. Gente que puede ir a lugares a dar su vida por Jesucristo y no le importa si va a morir o no. ¿Sabes qué? Si a mí me dicen vamos para China, vamos para Japón, vamos para Italia, vamos para donde sea, y Dios me dice que sí, como John Gilley, yo voy. Yo se lo digo sinceramente. Si Dios me dice ve a Italia a orar por los enfermos, créame que yo cojo el avión y me monto y me voy para Italia. Tú le dices a unas cuantas gente aquí y se van. No, yo no voy para Italia. ¿Para qué? Me voy a morir, corona. Pero ¿qué pasó con John Gilley en la peste bubónica que le estaba diciendo ahorita?
El virus se desintegraba en su propia mano. Los médicos decían qué es lo que está pasando y el virus era más peligroso, mató más de 1 millón de personas. Entonces tú vas a tenerle miedo al coronavirus. Si Dios me dice que vaya, yo voy. Siempre y cuando sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Hay que ir bajo la dirección de Dios. Ese es otro punto aparte. Pero tenemos que amar esta obra. Tenemos que hablar el evangelio. Tenemos que amar lo que Dios dice. Tenemos que amar este santo evangelio. Tenemos que hacer crecer esta obra. Así que voy a orar, porque si no sigo y me voy a detener, porque ya lo que quería traer lo traje. Así que si alguna petición usted la tiene, la puede escribir. Cuando yo termine lo puedo ver. Lo presentamos en oración con mi esposa en casa. Voy a orar como quiera aquí. Pero no se detenga. No tenga miedo. Acérquese a Dios si no está cerca de Dios. Es tiempo de acercarnos al Rey de Reyes. Porque el Rey de Reyes vendrá pronto, vendrá por nosotros. Es pronto que el Rey de Reyes vendrá por nosotros. No falta nada para que Cristo venga. Muchas profecías se han cumplido. Pero no es tiempo para hablar de esto porque realmente el tiempo, ¿verdad? Sé que hay gente conectada y está pendiente a esto, pero si acaso tiene una pregunta, una duda, algo que usted tenga del evangelio, de Cristo, de lo que usted está escuchando, me puede escribir por el inbox y yo le voy a contestar. Le voy a contestar la duda o pregunta, lo que sea, yo se lo voy a contestar. Pero si tiene alguna petición, lo puede escribir por aquí o me puede escribir al inbox. Yo la leo y oro por eso. Así que sigamos hacia adelante. Espero que haya sido edificado todo aquel que haya escuchado. Si entraste ahora, puedes darle para atrás. Luego que termine esto, le das para atrás y ve el video principalmente. Así que voy a orar. Amén. Salud y matrimonio. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por esta palabra, por todos aquellos que se conectaron, Señor. Y aún los que puedan ver la retransmisión o puedan verlo nuevamente, Señor, bendícelos, Dios. Cuídanos ante esta pandemia. Cuídanos, Señor, con tu sangre. Padre, protégenos ante esta situación mundial que está sucediendo en Puerto Rico, Señor. Y como dije, mundialmente, en el mundo entero, Dios. Padre, que tu sangre nos cubra, que tu poder nos cubra. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo nos cubra, Dios. Padre, que la ley de vida que habita en tu Hijo Cristo, Señor, habita en nosotros también, Dios. Padre, y que tu Espíritu Santo, Dios, esté sobre nosotros siempre, Señor, porque somos, Padre amado, el templo del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, cuídanos, abrázanos, Dios. Padre, gracias porque en tu palabra aparece muchas esperanzas, Dios. Y una esperanza, Señor, de que pronto, Señor amado, tendremos la vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, porque has tenido cuidado de nosotros. Padre, mira la salud, el matrimonio, Señor, de estas personas, toda petición, Padre amado, de cada uno de los que están conectados, Señor. Padre, contéstala, Señor, Padre, conforme a tu agradable voluntad, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, oramos, Señor, y creemos, Señor, que no solamente tú me escuchas a mí, sino que todo aquel, Señor, que está conectado, Señor amado, ahora mismo, y todo el mundo entero, Señor, tú lo escuchas, Dios. Padre, porque tu palabra dice, Dios amado, Padre amado, que tu Hijo Jesús, Señor, se sentaba con publicanos y pecadores, Señor. Padre, y en aquel momento, Señor, Padre, los fariseos decían, mira a este que se siente con publicanos y pecadores, Señor. Pero Jesús les respondió, Padre, que los sanos no tienen necesidad de médicos, Señor, sino aquellos que están enfermos. Y estaba hablando de enfermos espirituales, Señor. Aquel que está alejado de ti, aquel que practica algún pecado, Señor. Yo practico, Señor, porque yo no soy perfecto, Señor. Padre, te pido, Señor, que le hagas entender, Señor amado, Padre, que tú escuchas sus oraciones, que tú escuchas cada su pensamiento, que tú escuchas todo lo que dicen, Señor. Padre, gracias porque tú inclinas tu oído, como dice el Salmo, Señor, hacia nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque, Padre, cuando hablamos contigo, Señor, cuando, Padre, pensamos algo y estamos hablando contigo, Señor, tú nos estás escuchando porque eso es una oración, Señor. Porque no se trata de hablar bonito, no se trata de una buena oración.
Se trata, Señor amado, de tener, Señor, una relación contigo, Señor, como cuando tenemos una relación con una pareja, Señor, de que hablamos, de que nos conocemos, Señor. Padre, y lo importante de esto, Señor, es que aunque pensemos que no sepamos orar, Señor, cuando hablamos, Señor, tú nos escuchas a nosotros, Dios. Padre, gracias, Dios. Bendice a cada uno de los que están ahí, Padre amado. Amén. Muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga y hasta la próxima.